Bret Styles, sin duda, uno de los personajes que tenían gran jerarquía de poder en el Mentalista. Incluso yo considero que estaba a la par de Red John en influencia, pues Bret tenía un gran poder en todo tipo de ámbito. Claro, Red John estaba tal vez unos pasos adelante de él. Mi querido amigo, sé mucho más de lo que usted o Red John podrían imaginar. Bret Styles. Bret es un personaje que apareció por primera vez en la temporada 2, capítulo 20. Se nos muestra que Bret es líder de una iglesia llamada Visualizar, iglesia que se destaca por ser la luz del mundo y brindar la felicidad a aquellos que han perdido la fe en sus vidas y entrando a sus servicios recuperan supuestamente esa fe. Cuando Patrick y Bret se ven frente a frente por primera vez, Patrick descubre que Bret es una persona con gran manipulación y con gran poder, pues en más de una ocasión Bret dejaría sin palabras al propio Patrick Jane, y esto ocasionó que fuera incluido en aquella lista que Patrick creó sobre los probables sospechosos de ser Red John. Bret tiene una personalidad acercada a la de Patrick Jane, pues es carismático, calmado y destaca en su gran inteligencia. Ha utilizado sus habilidades para poder desviar investigaciones de la policía que han intentado culparlo de asesinatos o de operaciones ilícitas dentro de su iglesia Visualizar, y logró manipular a Patrick Jane con sermones acerca de Red John, pues en más de una ocasión le ha dicho que conoce profundamente a Red John. Pues recordemos que Red John en sus inicios perteneció o trabajó para la iglesia Visualizar, y esto puede ser verdadero. Comentó que es muy cercano a él, o incluso alardeaba de poder ser el mismo Red John. A pesar de que se le ha acusado de varios crímenes sin resolver, el FBI nunca ha podido obtener pruebas contundentes. Bret, para demostrar todo lo que había dicho de Red John, en una ocasión le dio la dirección de donde se encontraba Christina Fry, quien fue secuestrada anteriormente por Red John y abandonada en una casa en un estado catatónico. Y antes de irse, Bret le dice que sabe bastante sobre Red John. Después de eso, Bret se marcha a otro país para inaugurar otra iglesia de Visualizar y regresa más tarde por ser acusado de asesinar a un integrante de su culto. No se logra culpar, pues las evidencias son escasas, y en este caso Patrick intervino para ayudar a Bret a demostrar su inocencia. Patrick le dice que deberá hacerle un favor en el futuro, y pues ese favor ya todos lo sabemos. Fue cuando Patrick acudió a él para pedirle ayuda, pues necesitaba que sacaran a Lorelei Martins de la prisión. Bret acepta y realiza la petición de Patrick Jane y logra hacer que Lorelei se fugue de la prisión. En su última aparición, Patrick escucha que Bret está siendo perseguido nuevamente por el FBI y este se había escondido en la embajada ecuatoriana, pero acepta la invitación que Patrick le dio para reunirse en aquella casa, donde Patrick reunió a los 7 sospechosos para poder encontrar al verdadero Red John, pues ya sabía que Red John tenía un tatuaje de 3 puntos en su hombro. Mucho antes de aquella reunión, cuando Patrick logra localizar a Bret y tienen una pequeña reunión, Bret le dice que tiene cáncer terminal y que le gustaría gozar del valioso tiempo que le queda, pero ante la petición de Patrick, Bret acepta demostrarle que no es Red John. Bret tenía un gran perfil para ser Red John. Era líder de un culto donde su personal no dudaba de protegerlo y hacer lo que él les dijese.
tenía gran poder y a su lado organizaciones que lo apoyaban desde cualquier ámbito y logró salirse con la suya en más de una ocasión y nunca pagó por sus crímenes. Pero a ti, ¿qué tal te pareció este personaje, Mentally Fans? Coméntanos, nos vemos en un siguiente video. Adiós.